de su citoplasma. Vamos a ver que estructura está formado por cromatina, nucleolo, envoltura nuclear y nucleoplasma. Cromatina, que es el que tiene el material genético que va a formar los cromosomas. El nucleolo, que es este segmento no membranoso, ¿ya? Donde se sintetiza el ARN ribosómico. El ARN ribosómico para la síntesis de proteína iniciaría. Y la envoltura nuclear es una bicapa, ¿no? Donde se encuentran unos poros específicos que permiten la entrada y salida de los ribosomas para la síntesis proteica en el retículo endoplásmico rugoso. Y el nucleoplasma va a ser el gel amorfo que se encuentra dentro del compartimento nuclear y donde van a estar rodeados de la cromatina y en caso de división celular de los cromosomas. Entonces, si yo pregunto en el examen, estructura, cromatina, nucleolo, envoltura nuclear y nucleoplasma. Vamos con la cromatina. La cromatina es todo este pasón enmarañado de ADN que en su composición va a presentar también unas proteínas que se van a llamar histonas. Se dice que existen 6.000 millones de bits de información codificada en esta cadena de ADN y que esa cadena de ADN mide aproximadamente 1.6 metros. Imagínense la cantidad de 1.6 metros de cromatina condensada, agrupada, hecha bollo dentro de lo que es la pequeña membrana nuclear. Entonces, la cromatina va a estar formada por la cadena de ADN y por proteínas que forman como un rosario. ¿Conocen al rosario, no es cierto? Aquí se ve la cromatina condensada formando ya lo que se conoce como cromosomas. Y si nos vamos a ver de qué está formado, la cromatina está formada por una cadena de ADN más unas proteínas que se llaman histonas y que 8 histonas, o sea 4 pares de proteínas forman un nucleosoma, que sería este cúmulo de histonas más la cadena de ADN. Entonces, si agarramos un cromosoma y lo deshacemos, vamos a ver que en su composición está formado por cadena de ADN con sus bases nitrogenadas, que eran la guanina, la citosina, la adenina y la timina, que eso ya lo saben desde el colegio, ¿ya? Y que en su trayecto esta cadena de ADN va a estar envolviendo por una doble envoltura a un grupo de proteínas que se llaman histonas. ¿Cuáles son las histonas? Son estas. Tenemos la H2, H3 y H4. Y la H2 se divide en H2A y H2B. Entonces, estas 8 proteínas histonas hacen que el ADN se envuelva en su eje y forme como un rosario en toda la cadena. A ese rosario se le llama cromatina. Cromatina va a estar presente cuando la célula está en reposo, cuando no está en división. Y cromosoma es cuando la misma cromatina se condensa y toma esta forma de X, ¿ya? Y eso solo va a ocurrir cuando la célula entre en división. ¿Cuántos cromosomas tenemos? Tenemos 46 cromosomas. Ya estas histonas, o también llamados octómeros, están formadas por estas proteínas. Tipos de cromatina. Existen 2 tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es la que está en la fase S del ciclo celular y va a ser cuando está condensada. Formaría los cromosomas.
Y la eucromatina es la no condensada, es la que está dispersa en lo que es el núcleo, ahí toda deshecha en lo que es el núcleo, ¿sí? Ahora, cromosomas, ya no cromatina, cromosomas. Los cromosomas se forman por la condensación de la cromatina con sus histonas, con sus nucleotomas, para formar estos pares. Tenemos 23 pares homólogos. Homólogos significa que son iguales. De estos 23 pares, 22 son autosomas o somáticos, es decir, 22 pares dan la información para la estructura general del cuerpo. Es decir, es la que dice si vas a ser grande, chico, blanco, negro, ojos verdes, ojos claros, ojos oscuros, crespo, lacio. Esos 22 cromosomas dan esa información. Y solo un par de cromosomas define si vas a ser hembra o macho, si vas a ser niña o niño, chica o chico. ¿Sí? Si nos vamos a estudiar la estructura de un cromosoma, vamos a ver que está formado por estas condensaciones de ADN que se llama cromátides, dos cromátides, unidas por un centrómero, que sería su punto de unión, y que en las puntas de los cromátides hay unas proteínas o una estructura que se llama telómero. ¿El telómero de qué nos sirve? Cada vez que una célula se divide, el telómero se hace cada vez más pequeño. ¿Qué significa eso? Que si un cromosoma tiene el telómero grande, significa que esa célula se puede seguir dividiendo muchas veces más. Pero si el telómero está corto, esta célula ya no se va a dividir y próximamente se va a morir. Por eso es que el telómero está unida a la vida útil de esa célula. ¿Se entiende? Cariotipo. Como ustedes sabrán, el cariotipo o el genoma humano recién se completó de descifrar o de identificar o de estudiar en el año 2003. Se completó el cariotipo, el genoma humano. ¿Ya? Y entonces ahí el cariotipo nos explica de que cada par de cromosomas forman las estructuras somáticas y que cada segmento de un cromosoma se va a llamar gen. Entonces, ¿qué es un gen? Es una porción de cromosoma donde se encuentra cierta información genética específica. En el cariotipo, si mi paciente o la persona presenta en el par de cromosomas sexuales XY, estamos hablando del sexo masculino. Mientras que si es mujer va a tener XX. ¿Ya? Es la única diferencia sexual. Hombre XY, mujer XX. Lo demás son las que dan características de nuestra especie. Cuántos riñones, cuántos pulmones, cuántos vejiga, cuántos intestinos, todo eso está en los demás cromosomas. Y el sexual, el que dice si vas a tener órgano reproductor masculino o femenino o características sexuales masculina y femenina, sería en el par sexual. Doctora, una consulta, ¿el cromosoma sexual se lo puede decir gameto también? No, el gameto es la unión después de la meiosis de lo que es la porción masculina y la porción femenina. Ya es el bebé, es el hijo, el gameto. Ya, gracias. Nucleolo, eso es cromosoma, ¿ya? Cromatina y cromosoma. Nucleolo. El nucleolo va a ser la parte no membranosa, no tiene una membrana que lo limite, es una parte condensada dentro del núcleo donde se va a encontrar el ARN ribosómico. Este va a dar después el armado del
ribosomas. ¿Y los ribosomas para qué se armaban? ¿Se acuerdan? Sintetizar proteína. Eso, para sintetizar proteína. Entonces, en el nucleolo se sintetiza el ARN ribosómico y este va a ayudar al armado de los ribosomas para la síntesis de proteína a nivel del retículo endoplásmico rugoso. Existen 3 tipos de ARN que eso lo han estudiado en colegio. Tenemos el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El mensajero va a copiar la información del ADN nuclear y la transporta hasta los ribosomas. El ribosómico es el que asocia, se asocia a las proteínas y forma los ribosomas para síntesis de proteína. Este está en el nucleolo. Los demás están flotando dentro del núcleo, ¿ya? Y el ARN de transferencia es el que une aminoácidos y los transporta a ribosomas para formar las proteínas. Entonces el nucleolo es una mancha, es una condensación, es una región no membranosa del núcleo que participa en la regulación del ciclo celular y también sintetiza el ARN ribosómico para la síntesis de proteínas. De ahí viene la orden, sale por la membrana nuclear y se va al retículo endoplásmico rugoso. Y es en el rugoso donde se sintetiza la proteína. Envoltura nuclear. La envoltura nuclear o membrana nuclear está formada por 2 láminas o 2 membranas y un espacio entre las 2 láminas o las 2 membranas. A ese espacio se le llama cisterna perinuclear. ¿Ya? Las 2 membranas. La membrana externa va a estar adherida, pegada, unida, prendida al retículo endoplásmico rugoso. Mientras que la membrana interna va a estar unida, prendida a este enmarañado de filamentos intermedios firmes que estarían en contacto con el contenido interno del núcleo. La externa con el retículo endoplásmico rugoso y la interna con el contenido nuclear. Pero, a diferencia de la membrana citoplasmática, la envoltura nuclear presenta estos huecos, estos orificios, estos espacios, que a esto se le llama complejo de poro nuclear o poro nuclear. O sea, la membrana nuclear es como una coladera, tiene huequitos por todos lados. ¿Para qué estos huequitos? Para facilitar la entrada y salida de ribosomas para la síntesis proteica. Además que también entran y salen cuerpos o corpúsculos de mayor tamaño, pero todo dentro de la misma célula, ¿no? Es el intercambio de contenido citoplasmático con el contenido nuclear. Para terminar, nucleoplasma. El nucleoplasma también se lo conoce como cariolinfa, carioplasma, jugo nuclear, citosol nuclear o hialoplasma nuclear. Es el gel anamorfo dentro de la membrana nuclear. Es, dice, un medio interno semilíquido del núcleo celular. En él está sumergido el ADN, la cromatina, los cromosomas, el ARN, los 3 tipos de ARN. Es homogéneo, viscoso y en su composición vamos a encontrar proteínas y algunos microelementos. Ahí terminaría lo que es núcleo, estructura del núcleo. ¿Alguna pregunta con estructura? ¿Alguna duda? ¿Cuál es la diferencia entre poro nuclear y cisterna perinuclear? La cisterna es un espacio y el poro es como un puente que permite el paso. La cisterna es como una caja, pongamos, y el poro es un orificio. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
pregunta. Pasamos a lo que es la renovación celular. Es parte del núcleo también, es parte del tema, ¿ya? Las células somáticas en el organismo adulto pueden clasificarse según su actividad mitótica, o sea, ¿qué tanto se dividen? ¿Hola? Ya. La renovación celular es ver cómo clasificamos las células según qué tan rápido se dividen o qué tanto se dividen estas células. Entonces se la puede dividir en estáticas, en estables y en renovables. ¿Cuáles son las estáticas? Las que nunca se dividen, las que una vez se crearon ya no se vuelven a dividir. Ejemplo de ellas tenemos las células del sistema nervioso central y del músculo estriado y del músculo cardíaco. Aunque últimos estudios han demostrado que el músculo cardíaco sí tiene cierto grado de renovación celular, pero no tanto, ¿ya? Pero sí un poco. Las estables son las que sí se pueden dividir, pero que por un largo periodo de tiempo mantienen todavía están estáticas, no se dividen, pero si es necesario se podrían dividir, ¿sí? En esas tenemos las de periósteo, o sea, la de cartílago, perdón, las de hueso, cerca de hueso, las de cartílago, las de músculo liso, ciertas partes del músculo liso, las endoteliales de los vasos sanguíneos y los fibroblastos de tejido conectivo. Ahora, las renovables son las que están en constante división, todo el tiempo se están renovando, todo el tiempo se están cambiando, porque así lo necesitan, ¿no? Por así lo pide el cuerpo. Entonces, tenemos, por ejemplo, las del músculo liso del tubo digestivo, que esas todo el tiempo se están cambiando. Las células de la piel, todo el tiempo estamos cambiando de piel, ¿ya? La sangre, todo el tiempo se están formando nuevas células sanguíneas para reemplazar a las que están muriendo, ¿ya? Células epiteliales de diferentes órganos que recubren la superficie de los órganos y las células epiteliales también del cristalino del ojo. Esas son células que están en constante movimiento, en constante división mitótica. Bien. Esto es solamente fuera del tema, pero dice factores que afectan a la renovación celular. Bueno, la anatomía, la herencia genética, la buena alimentación, la actividad física y el consumo de sustancias nocivos puede afectar a la renovación celular o a la buena producción de nuevas células, ya sean sanguíneas o epiteliales. Doctora, ¿a qué se refiere ahí a la anatomía? Anatómicamente, dependiendo de la zona que estemos hablando, por eso les daba el ejemplo anterior. Por ejemplo, a nivel de músculo estriado, no hay división mitótica, no hay renovación celular, o si hay es muy escasa. En cambio, en otras partes del cuerpo, sí se van a poder dividir, pero por periodos más largos. Y otras se van a renovar más frecuentemente, dependiendo de la zona del cuerpo que estemos hablando. Bien, otro punto, el ciclo celular. El ciclo celular va a ser, como ven en la imagen, unas secuencias, unos tiempos que van a estar regulados, ¿ya? Y se debe al crecimiento celular. Hablamos aquí del crecimiento celular. Una pregunta, ¿alguien grabó la clase? ¿Están grabando la clase? Otra vez me olvidé. Ya sí, la grabo la clase, profe. Yo la estoy grabando desde el comienzo. Ah, ya, perfecto. Después me la paso. Que tiene vivo ahorita. Ya, seguimos entonces. Necesito, sí, aquí un ratito. Me esperan un ratito. Ahí, ya. Ahora sí. Del ciclo celular, el ciclo celular se va a dividir en dos partes. Una que es la interfase, que corresponde a la célula en reposo. Bueno, el reposo sería decir que no se está dividiendo.
¿ya? Pero sí ocurren varias cosas dentro de ese periodo. Ya hay un crecimiento continuo en ese periodo de interfase. Como ven, la interfase es más grande, es el periodo más largo. Tiene 3 partes la interfase. Tiene la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es donde hay crecimiento grande en la célula, es decir, de célula bebé madura, ¿ya? Y en la fase S es donde la misma célula empieza a sintetizar su propio ADN. En la fase G2 es donde se produce una especialización de la célula en sí. Es como decir, aprende a hacer su trabajo, aprende a hacer su función. Una vez que ya está especializada la célula en cierta función, ejemplo, una célula de la piel, ¿ya? Nace la célula de la piel aquí en la G0, entra la interfase en G1 y esta célula de la piel crece, ¿no? Crece, se desarrolla, aumenta de tamaño y luego sintetiza su ADN, se prepara su ADN. Después de preparar el ADN, se especializa en la función que está haciendo. De piel, que sea una célula productora de mielina, un melanocito. Ya está preparándose y se especializa y sintetiza pigmento para que el color de nuestra piel se mantenga uniforme. Ya, estoy dando un ejemplo de célula. Entonces, una vez que ya se especializó, que ya hizo su función y que ya definió ser una célula de piel productora de mielina, productora de color de la piel, entonces se divide. A ese proceso de división se llama mitosis. Y eso lo conocen hasta mejor que yo, la mitosis, ¿no? En esa mitosis se prepara nuevamente el genoma para la división celular, para que de una célula madre salgan 2 células hijas. La mitosis se divide en 4 fases: la profase, la metafase y la anafase. ¿Ya? Esto no creo que necesite explicar, porque esto es solamente las fases de división celular, que ya lo conocen. Del ciclo celular, entonces, me interesa que sepan qué es la interfase y de qué se trata la mitosis. Sí, dime, Ale. O sea, que en G1 donde se van a producir la replicación de los cromosomas para que así en la etapa S los cromosomas se dupliquen, o sea, 2 pares, o sea, de 46 pasarían a ser 92, para que así después la par meiosis, que la parte sexual, se vuelvan a dividir a 2 cuerpos primarios, ¿no? Sí, pero eso es en la meiosis. Hablamos de las células de la meiosis. Es como la interacción que se produce ahí. No, yo hablaba de una célula general, o sea, una célula que no hablamos de la reproducción sexual, sino que hablamos de, ya sea de piel o de sangre o en general de cualquier célula. Somática. Entonces, la interfase va a ser una fase de crecimiento celular y la mitosis va a ser la división celular en sí. Pero la interfase tiene sus fases, sus divisiones, y la mitosis también. Por eso lo ponía aquí, que la interfase va a tener G1, S y G2. Y la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Sí, son 2 periodos que toda célula del cuerpo, toda, presenta 2. La interfase, que es la célula en reposo, y la mitosis. A menos que hablemos de las células estáticas. Las estáticas no van a mitosis, sino que simplemente se quedan en una interfase toda su vida. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, entre una y otra fase del ciclo celular, se van a presentar puntos de control o puntos de ver que esta célula no se esté mutando, que no se esté cambiando. Entonces va a haber un punto de control en la G1 para ver el daño del ADN.
En la S va a haber un punto de control del daño de ADN también. En la G2 también va a haber otro punto de control. En la mitosis o al inicio de la mitosis va a haber otro punto de control del armado del uso mitótico. Y terminada la mitosis va a haber un punto de control de segregación de cromosomas. A esto se refiere el ciclo celular, a sus fases y a sus puntos de control. ¿Para qué? Para que al final se produzcan dos células hijas idénticas. Y el último punto, muerte celular. ¿Ya? La muerte celular, toda célula tiene una muerte programada o un ciclo que debe cumplir. ¿Ya? A eso se llama apoptosis. Apoptosis es el proceso de muerte celular programada y es normal, natural y fisiológico. Si una célula muere por accidente, ya sea físico, químico, hablamos de necrosis, es que esa célula no debía morir, pero por algún accidente se murió, entonces hablamos de necrosis. Necrosis y apoptosis no es lo mismo. Necrosis es que nosotros matamos a la célula, por ejemplo, cuando ustedes fuman y beben y se drogan, entonces están produciendo necrosis celular. Pero sus células de la sangre, por ejemplo, sí o sí se van a morir cada 120 días los glóbulos rojos, porque eso viene genéticamente programado que solo tienen que vivir 120 días. Entonces nuestras células tienen apoptosis, sufren de apoptosis, tienen un cierto tiempo de vida programado. Y la necrosis es lo que nosotros nos matamos. Ahora existen otros tipos de muerte celular que menciona el libro, como lo que es la autofagia, la catástrofe mitótica, la paraptosis, la piroptosis, la necroptosis y la entosis. No les voy a preguntar eso en el examen, pero es para que tengan una idea de que existen más tipos de muerte celular. Los principales, la necrosis y la apoptosis, necesito que lo sepan. Sí, pregunta. Lo que va a preguntar Ángel sobre la necrosis y la apoptosis, ¿solo de esos dos términos? Esos dos términos sí los tienen que manejar porque se maneja mucho en fisiología esos dos términos. Necrosis y apoptosis. Lo demás para conocimiento general. Y con eso termina el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Dime. ¿la célula que se muere es reemplazada o ya simplemente se murió y ya? ¿O sería eso el proceso de envejecimiento? Si fue por necrosis, eso ya se muere, ¿no? Doctora, una pregunta. Si fue por apoptosis es que va a ser reemplazado, porque así está programado. Dime, pregunta. En la apoptosis, ¿puede suceder, digamos, lo que es un cambio genético y producir tumor o algo así cuando sea en el tejido? Sí, sí se puede producir una mutación de la célula. Sí, se puede producir una mutación de las células debido a... el micrófono. ¿Quién está haciendo tanta bulla? Me dolió la vida. Doctora, disculpe, sobre los cromosomas, de esa estructura eran dos cromatides, el telomero que era la vida útil y qué más era, disculpe. El centrómero es el punto de unión. Centrómero. ¿Solamente son tres o cuántos eran? Esas eran sus partes del cromosoma. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De citoplasma? ¿De núcleo? Doctora, cuando se refiere a balsa lipídica, ¿es una inclusión? No. Las balsas lipídicas son partes normales de una célula general en las cuales se mueven lípidos dentro de la célula. ¿Otra pregunta? Hola. El ciclo celular. Ciclo
ciclo celular? ¿Qué tiene? No entendí muy bien esa parte. Ya, toda célula nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ya? Entonces, cuando la célula nace, entra en una etapa de crecimiento que se la llama interfase. ¿Ya? Y la interfase se va a dividir en un periodo de G1, otro de periodo S de síntesis de ADN y un periodo G2. En todo esto ocurren varios cambios en la célula, en los cuales simplemente se puede resumir a que está creciendo. ¿Ya? Una vez que creció, entonces se reproduce, se divide. Por eso entra en mitosis. Una vez que se divide, algunas células se pueden dividir muchas veces, o sea, entrar en mitosis varias veces. Eso debido a qué tan largo tiene su telómero, su cromosoma. Pero ya, una célula se puede dividir muchas veces, pocas veces o nunca, o sea, no dividirse nunca. ¿Sí? Por eso es que se dividía a las células de acuerdo a su división mitótica en estáticas, estables y renovables. Una vez que se dividió, ya la célula muere. Ya la muerte programada se la llama, ¿cómo se la llama? Apoptosis. Apoptosis. Ahí se acabó. Ese es el ciclo celular. Interfase y mitosis y luego ya ocurre la apoptosis. Claro que pueden haber muchos periodos de mitosis, de división. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Qué son los proteasomas? Ajá, ustedes me están haciendo resolver su cuestionario. Nada, vayan a buscar eso. Vayan a leer núcleo. Igual las bolsas lipídicas, no le he dado el concepto. Tienen que ir a buscar el concepto. revisar el cuestionario, ¿no? Claro, lo tienen que mandar hasta el 28. El primer cuestionario va a revisar. Sí, Entonces, ¿estamos lo voy a en el medio, doctora? Sí, no lo ponga en su cuadernillo. No, ya doctora. No es el que quiero que me ponga en su cuadernillo, es el del